¿Qué tal amigos de todo el mundo? Los saludos servidor Pepe Gallo Aguilar, aquí como siempre los micrófonos de Beatbox Radio, la nueva estación que creará polémica y captando tus sentidos como siempre. Pues antes que nada les doy las redes sociales www.beatboxtvradio.com. En Facebook estamos como Beatbox Radio, en YouTube Beatbox TV Radio y en Twitter Beatbox Radio TV. Todas esas plataformas. Y además tenemos un teléfono en cabina, a pesar de la gran modernidad y todo lo que nos quieras decir de los celulares, también existe esto. Mucha gente, no, sí existe. 22 29 78 51 73. Y si quieren también teléfono de WhatsApp, tenemos el 22 23 21 00 20. Pues estamos en un tema polémico, controversial. Ahorita estábamos hablando, el licenciado que se acaba de ir, Ernesto García, habla sobre la transparencia en la administración pública. Ese fue el tema anterior en la mesa anterior. Y te íbamos a invitar posteriormente a una mesa redonda que sería interesante si hablar abiertamente o no de los temas dentro de la administración pública. Y se encuentra con nosotros Marco Antonio Méndez Salas. Se encuentra Sergio Muñoz Medina y Jennifer Perebrero. ¿Cómo? Perdomo. Perdomo Pérez. Jennifer Perdomo, muchísimas gracias por su asistencia. Pues Marco, líder de una asociación de transportistas, vamos a hablar sobre el transporte público Claro que sí. en nuestra ciudad en específico, en los alrededores y al interior del estado. ¿Cómo va, cómo va la sinergia en ese sentido? Lo que acabas de anunciar en la rueda de prensa, ¿qué es lo que nos acabamos de conocer? Ya te conocía por referencia. Ya estoy que te vi cuando llegaste corriendo. No, sí, sí, sí se nota cuando llega Sí, alguien. ¿verdad? Ok. Sí se nota. Bueno. Pero bueno, Marco Antonio Méndez, Salas, coméntanos quién es Marco Antonio y a quién representas. Muy ¿Quién buenos es días. Marco Antonio Méndez? Muy buenos días, Buenos bienvenido a la días, mesa. agradecido por Muchas gracias. tenernos aquí en tu espacio, en tu No, mesa, muy un placer, un buen tipo, conocedor, además se ve que te encanta tu profesión y esto creo que es Muchas bueno gracias. para los medios de comunicación, que creo que ahora lo ha dicho el presidente de la República, son los más libres, podemos expresarnos Sí. de quien querramos, a la hora que querramos, siempre y cuando no los ofendamos. Entonces creo que ahora esa prensa libre queremos que se manifieste en Puebla, porque tenemos a un gobernador comprensible, entendedor de la materia, de la política y además sensible. Entonces es un placer. ¿Quién es Marco Méndez? Marco Méndez es en la actualidad líder de una asociación civil que se fundó hace 15 años, que nos reunimos el primer domingo de cada mes desde hace 14 años y que empezamos con 13 rutas y ahora agremiamos a 91 rutas. Esas 91 rutas, 25 son metropolitanas y el restante son de diferentes municipios. Te voy a mencionar 4 que son de los más importantes: Tepeaca, Tecamachalco, Libres, Oriental, y en la Mixteca tenemos presencia en Huejonapa. Entonces, esa es la persona. Soy de profesión maestro de primaria, pero además Clases a los niños. daba clases a los niños, Mira. pero bueno, creo que me gustaba más la volanteada porque estuve, por ejemplo, en Estados Unidos, fui chofer, fui taxista en la ciudad de Puebla, y entonces me entra el amor por el transporte, dejo mi profesión y me dedico al transporte público, que es lo que me apasiona y me gusta como veo que a ti. Y bueno, siempre el deseo fue que el transporte, como todas las demás asociaciones u organizaciones que se dedican a diferentes rangos o a diferentes ramos, permanecer unidos. Permanecer unidos, ¿por qué? Porque más que nada, ahorita después de haber pasado una pandemia que perjudicó tanto a ti, Sí, perjudicó a la ciudad de Puebla, perjudicó a la República Mexicana, perjudicó al país, y creo que ahora es cuando debemos de estar unidos, tanto ciudadanos, tanto transportistas, que es a lo que les dedicamos nosotros, tanto también como con la Secretaría de Movilidad y Transporte y con el gobierno sensible que tenemos ahora. Entonces, somos una organización respetuosa, somos una organización debidamente conformada, tenemos todos los documentos que acreditan, ¿no?, legalmente a una asociación civil. Entonces, ¿Cómo se llama tu organización? Transportes Unidos, Región Barsequillo Independientes, Asociación Civil, que bueno, no me gusta mucho el nombre porque abreviado dice Turbi, ¿no? Turbi. Turbi, y entonces pues bueno, ya nos acostumbramos y esa es la organización, agremia
a un promedio de más de 2,000 concesionarios. Interesante. ¿Y quién nos acompaña en la mesa? Está Sergio Muñoz y Jennifer Perdomo. ¿Quién es Sergio Muñoz? Bienvenido a la mesa. Gracias, mi gallo, te quiero considerar como un muchas amigo. gracias, muy Sí, amable. antes que nada, Tú dime, buenas no te tardes a todos. preocupes. Igual, como aquí podríamos llamarlo su presidente de la organización, Claro. también por el derecho de la réplica de bienestar de todas las rutas, ¿no? Porque al final de cuentas, para eso nos pone la gente, ¿no? Para Claro. que tengamos algo, una solución concreta Claro, para ver. claro. Entonces, de los cuales nosotros aquí ahorita venimos para petición de todos nuestros compañeros, de acuerdo a las verificaciones que están duras, sí, y las que multas que vienen ya después de ahorita. una pandemia que estamos saliendo, Claro. porque todavía al final de cuentas no estamos todavía Claro, bien, claro. sí, nuestros gastos han sido incrementados por todos, de los cuales algunos no aguantamos todavía económicamente poder verificar, sí, tanto que es, si sumamos todo lo que aconteja Sí, una sí, verificación que es Mm. mantenimiento y que nos están cobrando la multa que es de 1,924 pesos, 2,000 del cual pesos. automáticamente estamos por default, Sí, todos, sí, que sí. yo lo veo Sí. excesivo, la verdad, ¿sí? Puesto que todos somos vehículos, que a su vez todos contaminamos y a su vez no. Claro. Entonces, ¿por qué únicamente al transporte público Sí, sí, sí. se nos cobra una multa? El representante de la Ruta 52 dice que hasta los eléctricos también contaminan, ¿no? Pues sí. Sí. Sí, también. Y no nos oponemos a la verificación, obviamente, no. Sino simplemente a los gastos que están muy excesivos hasta ahorita, que estamos saliendo apenas de la pandemia, y lo vuelvo a reiterar, sí, que algunas rutas que en el estado de Puebla tienen unas cuentas muy bajas, que no da todavía para poder verificar, porque eso incrementa nuestros gastos, tanto desde catalizador, mecánico, multa, ahora nos están cobrando ya todo en una sola cadena como es la tenencia, las fotomultas, o sea, si no cubres ninguno de esos requisitos, no Sí, pasas sí, verificación. Sí, no, impresionante. Pues también nos acompaña en la mesa Jennifer Perdomo. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenos Muy bien, días, buenas tardes. tardes. ¿Cómo Tardes estás? ya. Ya tardes. Muy rápido. Pues nada, mi función es asistente particular de Marco Méndez, también hago función de secretaria. ¿Coordinaste ahorita la rueda de prensa? ¿Tú eres la encargada de la Sí. rueda de prensa? Ah, ya. Sí, Ok. entonces pues ha sido nuevo este ámbito, la verdad, pero le he tomado cariño. Le he tomado cariño tanto a Marco, a Sí, Sergio, a sí, los sí. compañeros, a las personas. Es un trabajo que tiene que ver mucho con el tacto. Todo lo que implica, ¿no? Todo, o sea, y la verdad no es por nada, pero siento que se me facilita un poco. Entonces, pues sumado a todo esto, la poca o mucha experiencia que he tomado ahorita, Sí, sí, sí. me ha hecho sobresalir un poquito en todo esto. ¿Es un trabajo de hombres o Es un también ya de trabajo, mujeres? es un trabajo de hombres, pero las mujeres, ¿cómo se podría decir? Ya pueden participar. Pueden participar, de hecho Pueden. pueden participar, pero son como que las que más se notan. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, son muchos hombres, pero las mujeres se hacen ver un poquito más. Ya hay mujeres conductoras. Ya, Ya lo, ya, ya ya, lo ya, vemos. ya, ya. Yo a mí me ha pasado, te subes al transporte, es mujer, ay, 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 hasta se detiene uno, aunque no lo creas. No menospreciado ni mucho No, menos, sí, sino no. que por respeto te quedas, sí, ya le pagas, Sí. pero si te quedas así, ya le pagas. Bueno, ya te mira, pasas. fíjate que ese es en cuestión de transporte público. Ajá. Yo tomo a veces las plataformas de Didi, Uber, lo que sea, También. y he visto que hay mujeres que pues son las que manejan. Y la verdad, en cuestión personal, cuando me toca ese tipo de casos, me siento de una manera más segura. Ajá. Por la identificación que tienen Sí. los Ujú. socios conductores. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, la verdad, en cuestión de mujer, pues ese es como que mi aspecto en transporte particular. Es un tema como que ¿Y muy... te has metido a la mecánica de casualidad? No, 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 mecánica no, no. Eso sí no. no, no. Qué interesante. Pues Marco, ¿cuál es la Amable. petición? La petición es de que no existan de multas y que nos den prórroga, ¿no? Eso es Creo lo que estamos la buscando. petición que tenemos nosotros es primero la de cumplir con el tema verificación, que es un decreto, que No estás obviamente excluyendo esa no, responsabilidad. no lo estoy excluyendo, al contrario, estamos conscientes que es un decreto que lo tenemos que hacer por cuidar el medio ambiente y precisamente por no contaminar al mundo, que no los estamos acabando. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que aquí lo que ha faltado es comunicación. ¿Comunicación con quién? Tanto con la secretaria de Movilidad del Transporte, Chabracamonte. Elsa Bracamonte, como gente del gobierno, como los mismos transportistas.
La secretaria tiene un panorama de que todo el que es representante de una ruta, como lo es tu servidor, también concesionario, que es el encargado de resolver, de atender los problemas de todos los compañeros, porque para eso nos ponen, pues han degradado, creo que el nombre de la persona, o no sé por qué se expresa así, porque pues ahora cualquier delegado, cualquier representante de alguna ruta es denominado coyote. Entonces, creo que es una palabra, si no denostativa, pero es algo que no le gusta a ninguno de los delegados de ruta, ¿sale? Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es lo que ha faltado a la secretaria desde que llegó? He tenido la oportunidad de verla 2 veces, ¿sale? Eh, Creo que la secretaria Elsa Bracamonte, siendo una servidora pública que fue elegida para este cargo, debía de poner atención y atender a las personas que nos dedicamos al transporte público. No sé si piense que todos los que queremos una entrevista con ella, una reunión con ella es para pedirle favores, no sé, para comprar favores o para pedirle concesiones o para pedirle cosas que estén fuera de la ley. Creo que para eso está, para tener diálogo con todos los transportistas, con todos los concesionarios, con todos los representantes de rutas, para que haya un consenso y de esa manera ir sabiendo todos los problemas que nos aquejan, que son miles, asaltos, mototaxis, taxis locales, inseguridad, cosas que efectivamente laceran al transporte público. Si no hay ese diálogo, creo que difícilmente vamos a poder salir adelante los transportistas en la ciudad de Puebla. Muy interesante. Fíjate que en el gremio periodístico hemos comentado abiertamente que ha sido una secretaria de aparador. ¿Tú realmente la has visto en el transporte público? ¿La has visto chambeando y que meta la mano aquí, que arregle, que atornille esto? No. Fíjate que eso de aparador, lo comentábamos, no hago comparaciones, pero yo a la persona que le llamé secretario de aparador fue a Bernardo Huerta. Bernardo. Sí, que fue secretario de comunicaciones en el periodo de Moreno Valle. No lo veías. No lo veías, Nunca lo nunca veía. estaba. Jamás estaba. No, No atendía, nunca atendía. no recibía. Entonces, Exacto, o sea, lo que no entiendo, amigo. era un fantasma. Sí, le decían Gaspari porque nadie lo veía. Sabíamos que existía, ¿no? Entonces, a la secretaria actual sí no la vemos, no sabemos a quién atienda, si sean por recomendaciones, Sí. si sean por organizaciones muy fuertes, pero no hemos tenido la oportunidad Tiene de platicar miedo. con ella. Nosotros llegamos a una rueda de prensa y no, nada más el de café y el de negro, los demás no pasan. Oye, pero yo también represento un medio. No, ustedes no pueden pasar. Tiene miedo porque ya había mucha gente, muchos medios de comunicación. Entonces tiene miedo a que un medio de comunicación pues, pueda decir algo. Pero ¿cuál es la cuestión acá? Es el manejo de la administración pública estatal. Estás hablando de una administración pública. Entonces, al ser público, lo que tú dices tan atinadamente tienes que ver desde un mototaxi hasta una urban. Hasta un Orban, un autobús. Es un autobús. Yo creo, fíjate que el anterior gobernador, que en paz descanse, eligió a su equipo de trabajo. Y alguien de los más acertados que nosotros pudimos constatar y que te comparto es al profesor Noé, ¿era Noé? No, el de Matamoros, secretario de Educación Pública. Bueno, al secretario de Educación Pública, que perdón, no tengo el nombre, pero era un maestro. Melitón Lozano, si no me equivoco. Melitón. Era un conocedor de la materia, un experto en la materia. Sí. Él venía de ser maestro de primaria, Mm, maestro igual- rural, igual que tu sí, servidor, soy igual maestro que- de primaria, y tenía doctorados en educación. ¿Comprados En pedagogía, o no. legalmente? Legalmente estudiados, sí, no como el que pasó ahora, De Yasmín Esquivel. de Yamín Esquivel, nuestra pero no, magistrada, él, brillante sí, magistrada, exacto. pero bueno. Tenía los títulos y títulos válidos, tenía una gran trayectoria, sabía de la materia. ¿Qué es lo que pasa cuando ponen a un secretario que no sabe de materia? Probablemente no es malo, y lo considero así, y mando este mensaje que no es malo, pero sí deben inmiscuirse
deben de adentrarse, deben de meterse, deben de preguntar, deben de hacer visitas de campo, deben visitar a las comunidades para ver cómo se encuentra el transporte en todos los estados. El transporte público no solo es exclusivo del estado de Puebla. El transporte público es exactamente en todo el estado, en los lugares más apartados. Estamos hablando de San Pedro Atzumba, que está a 5 horas, que solo lo divide el río de Oaxaca, ¿sale? Tenemos a gente de Tejaluca, que es Matamoros, que hacen 5 horas para acá. Tenemos Por ejemplo, hay centros de verificación. No hay. No hay. ¿Cómo le llamas? No hay centros de verificación. Ajá. Los únicos centros de verificación que tenemos ahorita, donde tengo entendido, digo, no soy erudito en la materia, pero creo que nada más es Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlisco y creo Teciutlán. No tengo el dato y no quiero mentir, pero son los datos que tengo. Me preguntarás, oye, ¿por qué no te informas antes de venir? Porque simplemente quiero expresar lo que sé. No quiero hacer un borrador y leer. No, es lo que me nace. O sea, soy libre de expresarme y es lo que estoy expresando. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A decirle al señor gobernador que ojalá le pida a la Secretaría de Movilidad que tengamos más apertura para poder conocerle, más apertura para poder conocer los problemas que tenemos. No solo la organización, todos los grupos suman. Todos los grupos están manifestándose, todos los grupos están preguntando por qué fue muy rápida la verificación y todos los grupos se preguntan por qué solo el transporte público tiene la multa. No entendemos el por qué. Todos somos ciudadanos, hay igualdad ahora en México. Entonces, tampoco quiero que se molesten los conductores particulares porque tampoco para ellos procede una multa, pero considero que también nosotros no debemos de tener esa multa. Para el particular no existe multa. No hay en multa. este momento, en enero. No hay multa. Pero y ya no para el queremos que transporte se las público, apliquen en este a ellos. momento. Y no queremos que se las apliquen a ellos, que quede claro. Sí, no. No, pero para el servicio público ya tenemos multa. Y hablar de servicio público, ya están ahí incluidos, por ejemplo, ahorita decías mototaxis, ya está incluido en No, en la curiosamente el verificación. mototaxi no verifica porque no es un vehículo que esté autorizado, que sea de ruta fija y que cumpla los requisitos que tenemos para que un vehículo pueda transportar a pasajeros. Debe de tener determinado diámetro, determinado peso, determinado número de llantas, Claro. debe de contar con un seguro y además con una concesión que nos presta el gobierno para poder explotarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si sepas que, por ejemplo, aquí pasando el Puente de la Resurrección, Ajá, en la ya resurrección. tenemos más de 200 mototaxis. Con Max. Sí, Mira. mototaxis. Guatlachahue. Exacto, me acordé. Y te voy a decir que ahí viene lo bueno. Ay. Estos 200 mototaxis perjudican a la ruta 2A, perjudican a la ruta 50, Loma Bella. perjudican a los Loma Bella, perjudican a la ruta Libertad Cuauhtémoc, perjudican a la ruta M17 y creo que la ruta 58 que recorre esos puntos. Ok, nosotros pagamos y esos señores trabajando en la impunidad, no entiendo. O sea, Pero ¿qué un pasa mototaxi ahí? no tiene ruta fija, no sales No tiene. del área de arqueológica y te vas hacia la Malinche y regresas ahí un área No. así. Tienen un paradero y si en ese paradero tú los ocupas y les dices que te lleven a la Pepsi, te llevan a la Pepsi. Ajá, Si les dices ajá. que te lleven a la Resurrección, te llevan a la Resurrección. Si les dices que te lleven a San Antonio Abad, te Me llevan han a San llevado, Antonio me han Abad. llevado, Ok. ¿eh? Si les dices que te lleven a Manuel Rivera, te llevan. Cobrando una tarifa también como servicio público. Pero entonces no puedo yo pasar de la Resurrección a la Ribera Naya, por ejemplo. En el mototaxi sí. Sí. Pero son no hay libres. multa o algo de. No hay para la multa, ruta, no o- tienen licencia de servicio público, no cumplen con los requisitos para poder transportar, pero sí cobran. Por Y eso Moreno entonces, Valle los quería regular, ¿no? En su Moreno momento. Valle cuando quiso En su regular, dijo, voy a regularlos. Para regularlos era imposible, porque la misma ley marca que debemos de tener las unidades ciertas características, cierto peso, ciertas características. Como no las cumplía el mototaxi y no habría modo de cumplir, ¿sale? ¿Qué es lo que dijo? Voy a quitar 5 mototaxis
y voy a dar un taxi local, los taxis localitos que andan por ahí blancos con azul, que Esos merecen son mi respeto. nuevos, ¿no? No, ya existían desde Moreno Valle los taxis locales. Son ¿Qué de es? 4 ruedas. Sí, pero cubren con los requisitos, que es las características para poder transportar pasaje. Ahora, ¿qué es lo importante y que también ha descuidado la Secretaría esto? A esos taxis locales se les dio un polígono, que era un parámetro donde no podían salir de ahí, ¿sale? Ese era su polígono. ¿Sabes qué? Taxi local de Santa Rosa, Tecamachalco, este es tu polígono. Esta calle, hasta esta calle, hasta esta calle. ¿Qué es lo que pasa? Ahora hacen viajes colectivos a Puebla, viajes colectivos a Tepeaca, viajes colectivos a Tecamachalco, viajes especiales a la mejor a Teciutlán, y nadie les dice nada. Entonces, como tú verás, esos taxis locales junto con los mototaxis son los que han desbaratado a las rutas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la secretaria no ha hecho esas visitas, esos recorridos, para poder constatar que esa es la causa de que muchas rutas hayan quebrado. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. En Acatzingo, de donde también soy concesionario, existe la ruta 5, que va del centro escolar de Acatzingo al centro de Acatzingo. Ese es su recorrido. Uno de los portales más largos. Ándale, uno de los nuestra portales república. más largos de nuestra república. Nuestro amigo el vicepresidente, que tiene concesiones en esa ruta, tenía bochobuses. ¿Sale? Bochobuses. Estos bochobuses que no son camiones ni son microbuses, son un ¿Combi? intermedio, no. Entre el microbús y el autobús está el bochobús. ¿Sale? Es un bochobús. Estas unidades de ruta 5, antes de que entraran los mototaxis, tenían una cuenta de 800 a 900 pesos. Cuando en Acatzingo empiezan a meter mototaxis y taxis locales, la cuenta baja a 200 pesos diarios, teniendo que haber bajado de bochobuses a Urban. Y me vas a decir, ¿por qué, Marco? No es un invento tuyo, no me estás engañando, no me estás choreando, no. Hablando con el presidente municipal de Acatzingo y con algunos compañeros que tenemos por ahí, en padrón, en Acatzingo municipio, existen 1,800 mototaxis. Ahorita, en este Ahorita, momento. en este momento. Si tú te vas ahorita en este momento, tu amigo, ¿cómo te llamas, perdón? Pepe Gallo. Pepe Gallo, si tú te vas en este momento a Acatzingo, vas a ver circular 20 mototaxis por calle y solo un taxi debidamente regularizado. Los azulitos. Los azulitos, los azules con amarillo. Y tú podrás ver que los mototaxis van, vienen, suben, bajan y esto, reciben una cuenta de más de un taxi, creo que están recibiendo 300 pesos diarios, de lo cual ya va exento lo que le pagan al líder, probablemente no sé si le paguen a la presidencia, pero eso es lo que ha matado y está acabando con el transporte en Acatzingo. ¿Cómo cambias un transporte en Acatzingo cuando un Urban te da 100 o 200 pesos diarios? ¿Cómo cambias a un taxi en Acatzingo? ¿Cómo modernizas cuando aquellos mototaxis le están quitando una cuenta de 250 y ahora recibe 80 pesos? Incluso ya nadie quiere trabajar, ya todos pararon su taxi. ¿Por qué? Porque ya no hay pasaje. Ya se adueñaron de las paradas de Coppel, ya se adueñaron de las paradas de Bodega Aurrera, los mototaxis, ya se adueñaron de la salida de los centros escolares. Y ya te llevan a la zona arqueológica nueva, No, que están no, todo. redescubriendo Ya, y ya o sea, turismo. ellos ya te llevan a todas partes. Entonces, ya hacen viajes turísticos. sí. En mototaxi, Sí, o sea, te sí, subes, vas sí, a lo hacen. te vas con Lo hacen. tu mochila y Sí, vas te vas. a recorrer las nuevas zonas. Exacto. Bueno, Entonces, nueva. yo Ajá. pregunto ahí, nosotros como transportistas establecidos, se nos exigen nuestros derechos, ¿vale? Tenemos, mejor dicho, obligaciones, ¿vale? La pregunta es, ¿dónde quedan nuestros derechos? ¿Qué van a hacer nuestros compañeros transportistas de Acatzingo para poder modernizar, verificar si tienen ese problema? Ahora, nos hemos acercado a la Secretaría para decirle, ¿qué pasa con estos mototaxis? Refieran a los mototaxis porque están cobrando, y en el momento que un vehículo cobra, se vuelve servicio público. ¿Estás de acuerdo, amigo Gallo? Sí. Ahora,
¿qué es lo que se nos dice? Levanten demandas ustedes. Nosotros, ¿por qué vamos a levantar demandas? ¿Demandas o amparo? No, demandas, para que quitemos a los mototaxis. Ah, Pero en el momento en que nosotros metamos demandas, pues obviamente nos vamos a enfrentar a varios problemas que no quiero comentar ahorita, pero que sí quiero decir, Es que ¿sí me entiendes? ¿Sí me está entiendes? muy Ya hay complejo. incluidos grupos no habíamos visto eso diferentes. desde ese punto de Y vista. puedes ir a analizarlo y te puedo traer fotos. ¿Qué pasa entonces si la secretaria o la Secretaría de Movilidad y Transporte no retira esos vehículos que no están contemplados en la ley? La nueva ley que dijo la Secretaría del Transporte y que lo plasmó, dijo y abrió la puerta, ya que estaban esos 1,800 mototaxis, dice, se autorizarán mototaxis previo estudio y en lugares donde no entre un vehículo. Primero, perdón Gallo, creo que no estamos en la época de la prehistoria y vayamos hasta donde entra un dinosaurio. Segundo, cuando dicen en la ley del transporte que después de un estudio previo se le dará autorización a los mototaxis, si no estás para saberlo y si la secretaria no lo sabe, ahorita tenemos mototaxis en Amozoc, tenemos mototaxis en Ocotitlán, Canoa, tenemos taxis en Acatlán, tenemos taxis en Carpinteros y ya tenemos taxis San en José. Tepeaca. ¿Por qué? Porque cuando dijeron ya están autorizados, sin haberlos autorizados ya había un montón de mototaxis, ahora con esa ley que plasmaron dijeron, pues bueno, ya nos protege, vamos a meternos. Entonces, eso es lo que Y queremos. la inversión es mínima. Es mucho mínima menor, ¿no? porque te cuesta... ¿Cuánto te cuesta una 25,000. Urban? Ah, no, la O Urban... un carro, una van. Una Urban te cuesta arriba, de contado te cuesta casi 600,000 pesos. ¿Sale? Financiada te cuesta casi 1,000,000 de pesos. ¿Sale? Un mototaxi De ahí te se agarran cuesta... las financieras. Sí, ¿eh? un mototaxi te vale 30,000 pesos. Y te da más dinero que un transporte regular, en este caso una Urban o una Toyota. Y más que un taxi. Te da más dinero. Y consume La menos. Toyota anda por el mismo precio, ¿no? 600, Más cara, 700,000, 800,000. 600. Ahora, si tú te vas al combustible, Gallo, te voy a decir una cosa. Una Urban mínimo trabaja con 500, 600, 700 pesos de gasolina al día. ¿Sale? Un mototaxi no carga más de 100 pesos al día. Entonces, si tú ves la desigualdad, yo te pregunto, Gallo, y me hago la pregunta y le hago la pregunta a varios compañeros que me están escuchando. ¿Quién tiene que resolver ese problema? Sí. ¿Sale? Entonces, ¿a qué vamos? Para concluir, retomando lo que me dijiste al principio. Todos los secretarios, si no son expertos o sabedores en la materia, debían de estudiar, analizar, ver visitas de campo, tener reuniones con los transportistas de cada municipio, porque cada municipio tiene sus propios problemas. ¿Sale? Sí. Por ejemplo, Tepeaca, de donde soy nativo orgullosamente y también tengo transporte, no hemos dejado... de ahí conociste al gobernador actual, ya me di cuenta. No. Ah, Lo he visto en televisión. pues me imagino que Ahí- ahí Sergio ya lo conocía Sí. también. ¿Tú también eres de allá, Sergio? No, ¿Dónde eres tú? ¿De acá? Ah, es de De la capital, Libertad. De la Libertad. Ah, mira. De hecho, vive Ahí hay también mototaxis. Así ¿no? es, Ahí así es. también. Por eso yo diría yo que es como una plaga. En lugar de mototaxis son mosquitaxis. Mira, Una Cumple una plaga. función, ¿no? yo vivo en la Resurrección y dicen que por allá no pasan los dinosaurios. Por allá dicen que no pasa Dios, pero sí pasan los mototaxis. Exacto. Y la resurrección que ya va a ser Tlaxcalteca a raíz de un edicto que acaban de Sí, sacar. por Y ahí. dijeron, ya, esto, hasta el estadio Cuauhtémoc, esta zona, ya es Tlaxcala, cuidado ahí, ¿eh? Ahí sí no sabemos. Pero Muy bueno, ¿qué te interesante. parece, Gallo? ¿Qué opinión te da lo que acabamos de exponer? No, es muy interesante. Acá en el periférico también pasa lo mismo. Imagínate que yo soy el concesionario de oro. Ok. Me estaciono enfrente de Chedraui Selecto, ya rumbo Sí. a Matamoros. Sí. Y resulta que atrás están unos Ruta Atlisco, que así se denomina, autos más pequeños de 7 pasajeros, y que me están quitando a mí mis 40 pasajeros. Yo para arrancar un camionzote de esas magnitudes necesito mínimo, son 40, pues mínimo 20.
Sí. pero se desespera el pasaje porque dice, ¿a qué hora va a salir? Y no Sí. sale, y no sale. Y Sí, te no me vas, conviene arrancarlo por la cantidad de combustible que se está desperdiciando. Y luego ya se baja el pasaje, ven los carros más veloces, vámonos, ya me urge irme. Ahí hay competencia ilegal o Todo el mundo le desleal. llama desleal. Pues yo creo Desleal. que es una competencia que las mismas autoridades han dejado crecer y que hasta la fecha no han podido resolver. ¿Y por qué no lo han podido resolver? Creo que es falta de voluntad. Nosotros estamos dispuestos, hemos luchado, nos hemos mantenido, trabajamos en pandemia y todo, y bueno, hasta la fecha pues no hemos podido resolver. Ojalá con esta entrevista, Gallo, llegue el mensaje a la secretaria y se Claro. sensibilice con la gente, porque no todo el que tiene una concesión es rico. Hay gente que tiene una profesión, que tiene negocios, Sí. que tiene una carnicería, que es ingeniero y que se dedica al transporte público y puede echar mano de este lado. Como hay concesionarios de los pueblos, señor, que orgullosamente somos de un pueblo, que visten de guarache, que tienen una concesión, que de ahí le han dado estudio a los hijos, ¿sale? Pero que también no piensen que todos son ricos. Entonces, si no somos escuchados, creo que difícilmente vamos a salir de esta trayectoria. ¿Qué pasa? Algún día como servidores públicos cambian, Sí, se van, pero la problemática la dejan. Y a veces en lugar de corregirla un poco, la hacen más grande. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo los transportistas en Puebla, mi gallo, y nos unimos además a todos los transportistas que han levantado la voz, se han manifestado, que han luchado porque esto no pase, y entonces, para concluir de la manera más atenta, Gallo, pedimos a la secretaria que tenga una reunión con el gobernador, que se acerque con nosotros, que nos den una prórroga previo estudio de ellos, porque nosotros no vamos a poner condiciones, no nos oponemos, pero Claro. estando la situación, creo que no es como que muy fácil decir de la noche a la mañana tienes una multa de 2,000 pesos. No, qué tema tan interesante. Y no es un problema, a veces ahorita local. En Cancún lo que pasó, Exacto. sacaste a golpes a una familia rusa porque abordaron un Didi y ya lo estabas golpeando porque tú tienes pues decían así, la mafia en el aeropuerto de Cancún. Entonces es lo mismo. Le llaman competencia desleal a Didi Uber. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Yo soy taxi tradicional, llegan estos de Estados Unidos y me quieren quitar toda la chamba, ¿no? En eso quiero Entonces, ser... ese es otro Sí. tema. Pero es lo mismo, llegan los mototaxis y me No, quieren quitar a mí. acá Es lo nosotros mismo. volvemos, siguiendo el tema de Acatzingo, que es el más complejo, siguiendo el tema de Acatzingo, en el centro escolar, la ruta 5, tenemos un lugar para estacionar 3 carros, ¿sale? Cuando los niños salen, tenemos afuera formados 40 mototaxis y 20 o 30 taxis locales. Si nosotros les decimos que se quiten, inmediatamente se nos van a los golpes, ¿sale? ¿Por qué? Porque en volumen de personas, pues nos dan la vuelta, son más, son agresivos, además. Entonces, volvemos. Como la ¿Quién? pandilla de la secundaria, ¿no? Ándale. Ya son ahí, Ándale. ¿no? Entonces, ¿quién nos apoya? No sé. Si existiera el Chapulín Colorado todavía viviera, Todavía te probablemente podría le diríamos, ¿no? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá ayudarnos? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Solamente, pues, las autoridades competentes en la materia. Hijo, qué tema, ¿no? Pues hay mucha charla aquí, ¿no? Por descubrir, por analizar, ¿no? Hay Y muchísimas esto estamos cosas, tratando ¿no? de esta charla de un 10% de problemas que tenemos ahorita. Pero si nos vamos más allá, podemos pasarnos 10 horas y no terminamos. ¿Y por qué te nombras región Valsequillo? ¿Por qué Valsequillo? Perfecto. Porque tú estás en esa... No, este, porque la asociación cuando se decide hacer una organización, porque siempre el gobierno ha querido que las asociaciones deshacerlas, no quiere que nos manifestemos, que levantemos la voz. Esta organización nace en Tecamachalco y geográficamente, si tú ves en un mapita, Tecamachalco se le llama región Valsequillo. Sí, entonces cuando a mí me mandan a traer los transportistas de Valsequillo de Tecamachalco para que los represente, me dicen, Marco, porque ahí tenemos unas oficinas donde nos reunimos el primer domingo de mes desde hace 15 años y lo seguiremos haciendo y nadie nos va a desbaratar y no es necesario que tengamos liderazgos y no es necesario que tengamos que hacer cosas de entrar a la secretaría para que puedan desbaratarnos, no.
sino simplemente que dicen los compañeros de Tecamachalco, como aquí nace la organización, las 91 rutas que ahora platicamos, nos unimos, se reunimos, nos juntamos el primer domingo de cada mes en Tecamachalco. Y de ahí deriva el nombre de Transportes Unidos Región Valsequillo, porque geográficamente en el mapa, si tú buscas, Tecamachalco pertenece o se denomina Región Valsequillo. No es aquí el No es, aguacate. no es el aguacate, ni el lago, ni la laguna de Valsequillo, no. Es porque Tecamachalco se denomina Región Valsequillo. Y ahí están las oficinas que le llamamos matriz desde hace 14 ¿Dónde están? ¿Nos años. puedes decir dónde están? La dirección, ubicación la ubicación. es 9 Oriente y 2 Sur, si no me equivoco. 9 Exactamente Oriente y en la 2 Sur. esquina, En cerca el- de la Caja Popular y el cine en Tecamachalco. Cerca del centro. Como del Boulevard a 5 calles. Del Zócalo. Del Zócalo. De ahí de Tecamachalco. Sí. Y ahí es donde radicamos, por esto nos llamamos Transportes Unidos, Región Valsequillo Independientes, porque no pertenecemos a ningún partido político, no pertenecemos a ninguna asociación de gobierno y de ahí independientes. Ah, qué interesante. Y es la región de la tierra de Aurelio López. De del Aurelio Duque López, nuestro de beisbolista. Camacho, la Sí, máxima sí. figura poblana Sí, en la sí, Major sí, League Baseball. que falleció en un accidente, que siendo precisamente... presidente municipal. Sí, que si no sabes, Sí. estamos exactamente a una calle de donde dejó una de sus casas. Una casa muy bonita, muy grande, mira. casi de una manzana, con una barda de piedra muy bonita y que no sabemos si esté abandonada o no, pero La querían hacer museo, esa es la que querían. es no, la que querían ¿esta hacer es? museo. ¿Es esa? Sí, pero ahora está hace en el... años, hace como Sí, 10 años, no sé. está en el abandono. Hubo Y ahora una- no sé si ha sido, pero en el bulevar rumbo hacia Tehuacán, Sí. exactamente en la esquina, ahí está el busto de ¿Dónde Aurelio está su López. busto? Ajá, Sí, el busto de sí, Aurelio sí, que López. dicen que fue un material muy feo, Pues- pero lo que representa. Pero bueno, yo, Lo que como, representa. yo como no lo conocí, Sí, yo- creo yo- que ese es Aurelio López. Sí, se refería a que era un material, digamos, era de plástico, era de bronce, pero que no estaba bien la aleación del material. El material no como estaba tal. bien. Y yo, Incluso estaba ya desde el punto de poniendo- vista artístico. Estaba poniéndose ya verde, aquí como nuestra asistente cuando se compra el anillo, pues bueno, ya luego se muy pone bien. verde. Interesante, pues esto y más podríamos hablar muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por tu confianza. Nos acabamos de conocer y bienvenida a tu organización. Ojalá se puedan hacer diferentes sinergias, que es la idea de esta estación. Una radio es la base para poder hacer sinergia, en este caso entre organismos del transporte público, que a todos nos afecta. No Sí. nada más a ti, afecta al niño que se va a la primaria, al ama de casa, etcétera, A la ¿no? enfermera que De va al todos los hospital. hospitales ahorita. Sí, cierto. Ese es un problema enorme, ¿no? Y Y- finalmente, ¿hacia dónde se dirigirá Y el antes transporte de... público? Esas. Ajá, Yo creo que se va a dirigir a donde las autoridades quieran, claro, ¿Sale? claro. porque no va a haber otra cosa. Ahora, yo lo decía hace rato en la rueda de prensa y con eso termino mi intervención y terminamos por el tiempo que es muy corto y agradecerte. Sí, Además, muchas gracias. eres un gallo a toda madre. Perdón. Perdón. Sí, pero eres un gallo a toda madre. Y Ahí así vamos, desde ahí mi pueblo vamos. una persona que es buena gente. Muchas ¿Qué gracias. es lo que pasa? Bueno, que ojalá pongan ojos o volteen a ver las autoridades para que esto se componga. Ha dicho el gobernador, nuestro querido gobernador, y vuelvo a insistir, persona sensible, y no le estoy dando coba, sale ni nada, pero lo ha dicho, que él se va a reunir con todos los grupos, empresarios, campesinos, no sé qué más grupos puedan existir, no se me vienen a la mente, Y del pero transporte. quiero decirte, mi querido gallo, que el transporte, siendo casi 40,000 unidades en el estado, que lo comentábamos hace rato, que damos trabajo a más de 200,000 personas, creo que somos un sector muy importante, si es que no el más importante, porque nosotros transportamos a la gente que va a los hospitales, nosotros transportamos a la gente que va a los restaurantes, nosotros transportamos a la gente que va a las fábricas, nosotros transportamos a los niños que van a la escuela. Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta al grupo de transporte que es, como dice mi logotipo, porque movemos Puebla? Interesante. Súper interesante. ¿Con qué nos despedimos, Sergio Muñoz? Bienvenido a la mesa de Pues, debate. Gracias por tu espacio, mi gallo. Gracias. Y estamos para servirles cuantas veces nos sea necesario y nos puedas abrir
aquí Muchas gracias. tu cabina. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. ¿Con qué te despides, Jennifer? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por habernos invitado, tomarnos en cuenta, tener el tiempo para escucharnos y pues esperamos volvernos a ver. Muchísimas gracias. Pues ahí están los controles. Carlos Bocarega, está la invitación para posteriormente una mesa de debate de transportistas. Podemos citar a mototaxistas, podemos citar a plataformas, ¿por qué no? Chinas, norteamericanas, etcétera. Citarte a ti también, etcétera, para armar un buen debate. Claro. Sin cuestión de perjudicar a alguien, ¿no? No. Tú a quién representas, qué ventajas ofreces y pues regularnos, ¿no? Claro. La palabra clave para mí en esto, y con eso nos despedimos, es la regulación en el transporte público. Totalmente. Todo lo que sea regular, yo me siento en el momento que gustes. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Antonio. Gallo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. De Turbi, de la organización Turbi. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, en los controles. Nos despedimos. Gracias, Charlie. Hasta luego.